Para ella, en ese momento empiezan los lapsos de pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque después de todos estos problemas, de estos errores, y de haber destruido algo que era importante para ella, aunque lo negara, aunque por mucho tiempo no lo aceptó, el cerebro entra en un proceso de negación. Trata de borrar esos momentos. Por eso, lo que no recuerda es cómo llegó a la casa de Rem para refugiarse. No recuerda cómo asesinó el celular. Y cosas que en sí significan borrar su pasado. Borrar el contacto con el celular. Tratar de regresar el tiempo. Todas esas amnesias que se podría considerar un tanto selectivas por parte del cerebro, son de momentos que la abruman en el presente y trata de regresar la situación a un momento donde ella se sentía bien. Esto a veces incluso pasa en los niños, en algunos casos donde ciertos eventos no los recuerdan y ya más adelante en adultos pasan procesos ansiosos importantes donde el cerebro trata de hacer eso para protegerse. No necesariamente es un proceso de trastorno de identidad disociativa o de esquizofrenia o demás. No es necesario que lleguen a suceder. Y la muestra de esto, sobre todo en el caso de Nana, es que son cosas que ella haría. Son cosas que van acorde a su personalidad y que tienen que ver con la supervivencia, digamos el sistema autónomo. Es como lo que a veces sucede cuando uno se despierta y tiene que ir al trabajo o a la escuela y demás, y hay partes que no recuerdas cómo las hiciste, tales como te subiste al camión, de pronto llegaste a la escuela y reaccionas, o de pronto manejando estás pensando en otra cosa y ya cuando te das cuenta vas más adelante en la ruta. ¿Por qué? Porque el cerebro es capaz de tomar en segundo plano esas funciones de supervivencia, dejando de lado a la persona con lo que esté pensando. En el caso de Nana está en un estado de ensoñación. Y sucede que cuando termina ese estado de ensoñación es como si nosotros despertáramos. Cuando nosotros despertamos, realmente en todas las noches tuvimos sueños, pero no los recordamos porque los segundos previos a despertar, la mayoría de las veces se borran esos recuerdos. Cuando nosotros tenemos los sueños o decimos que si soñamos, es porque no hubo ese proceso de amnesia, no hubo ese proceso de borrado y por eso los recordamos, pero realmente los tenemos todas las noches, al igual que algunos procesos de despertarnos entre 3 y 4 veces durante la noche que la mayoría de las personas no recordamos cuando crecemos. Los niños sí pasa mucho que se despiertan, o ya de mayores, de ancianos también ocurre, pero en un estado ya de adolescencia o de adultez no sucede porque funcionan bien esos mecanismos y se olvidan. Es lo que realmente sucedió en el caso de Nana. Ahora, también algo importante es que en estos momentos ya trata de apoyarse más en Ren y menos en Yasu, porque entiende también el daño que le hace a Yasu al volverse dependiente de él, pero para Ren es completamente bienvenida y le gusta estar ahí junto. Entonces, digamos que en vez de ser un momento desagradable donde le cause dificultades a su hermano, su amigo, está haciendo algo bueno con su pareja. Cuando por fin, después de todos los círculos viciosos, regresa a la casa cuando ya es tarde, porque ya se fue, ya se mudó Hachiko, y encuentra la carta, ella se pone a llorar. Le dice Ren que por qué llora, es una carta de amor, no una carta de despedida. Porque se siente culpable y siente que debió de haber arreglado las cosas, hablar. Entonces lo que tiene aquí es que aunque ella se haya ido sin reclamarle, sin nada, no la pudo ver, no se pudo despedir, no pudo hacer algo, digamos como si hubiese fallecido. Por eso entra de nuevo en duelo, porque está muy sensible en estos momentos.
tanto que, como dije, hay lapsos de memoria que pierde. Muchos de los eventos donde Nana pierde el control es por eso, se contó el momento que estaba muy sensible. Incluso por eso se ve durante estos momentos que suele tener más desplantes de ira, por esa necesidad de hablar con Hachiko, pero la impotencia para hacerlo es una ira un tanto hacia sí misma y un tanto hacia Hachiko. Ahora, cuando los paparazzi se enteran de Renny, bueno, Nana no sabe qué pasa porque todos llegan a su casa y demás, hasta que Yasu la lleva protegiéndola hacia, bueno, hacia el refugio que hizo la disquera. Ella entra completamente en shock porque no sabe lo que pasa, porque no sabe cómo responder. Entonces, todo esto genera mucho más estrés en su cuerpo, que después se van a volver algo físico de lo que voy a hablar. Entonces, lo único que logra es prometerle a Hachiko que va a cumplir su sueño de convertirse en una estrella para poderla ver. Ahora, aquí está incluso perdiendo su objetivo inicial, que es ser un éxito en la música. Más tarde incluso le reclaman que su motivo no es que Hachiko regrese con ellos, sino que es el grupo de los Blacks. Ella a partir de este punto es cuando está olvidando su verdadero objetivo, porque ahora es más importante el completar ese perdón que necesita, el arreglar sus errores. Digamos que aquí entra el proceso, la frase cliché de primero es la familia, por así decirlo. Entonces, así es como piensa. Primero está con la intención de arreglar su situación familiar. Ventajosamente, pues es a través del mismo camino. Pero por eso es que empieza a perderlo de sus manos hacia la promesa y después insiste tanto a su banda por ello. La ventaja aquí es que también durante este trabajo profesional y adaptarse a ahora que gracias a los paparazzis están grabando y demás, exige mucho más de ella, se cansa igual que su banda, se cansan demasiado, pero el hecho de estar trabajando le ayuda bastante a olvidarlo. Es algo que se hace muy comúnmente, a veces es adecuado, a veces llega a ser una obsesión, una adicción y es peligroso cuando la persona se vuelve adicta al trabajo para evitar sus emociones. Incluso muchas personas desarrollan problemas de diabetes debido a eso, ya que están con descargas de adrenalina constantes de manera interna, pero no dejan salir esa adrenalina. Entonces el cuerpo, al no terminar el proceso, genera más y más adrenalina, entrando en un proceso donde requiere liberar azúcar para el cuerpo, porque está en un proceso de lo que se conoce como lucha o huida. El cuerpo se prepara para pelear o para correr, entonces necesita más azúcar. Y eso constantemente, porque no libera las emociones, no descarga esa energía que está recibiendo, además de volverse obsesivo por el trabajo, puede desencadenar la diabetes, porque además la obsesión o la adicción al trabajo evita comer correctamente, y muchos ayunos muy prolongados es una de las principales causas de diabetes. Esta es una acotación muy importante, pero bueno, no es el caso de los personajes, al menos no dentro del anime. Pero es importante que lo sepan porque, bueno, esta serie justamente trata de, a través de estos análisis, ver qué implicaciones hay en la salud del mundo real. Ahora, también hay otro aspecto en su comportamiento que usa a los paparazzis y lo que ocurrió para debutar. Había marcado que estaba muy en contra de hacer esto, pero durante su desarrollo profesional estuvo consciente de subordinarse a las necesidades para poder crecer, porque ya había vivido eso en el restaurante con su abuela. Entonces, a diferencia de el caso de Nobu, que era idealista y creía que podía hacer algo por su cuenta, ella realmente sabe que hay cosas a las que se tiene que someter, a las cuales se somete un poquito más gustosa, porque ahora
es un deseo donde lo más importante es conseguirlo antes de los medios, por lo que expliqué hace rato de su situación con Hachiko. Y por la misma situación, trata en algunos casos de forzar la relación entre Nobu y Hachiko, tratando que se vuelva a los Bloods. Porque menciona mucho que siente que la traicionaron, la abandonaron, le robaron a Hachiko y demás, o le robaron a Rem, y todo eso, porque con todo lo que expliqué en las primeras partes de este análisis, ella se vuelve muy posesiva con su familia. Entonces siente como cuando su mamá se fue. Vuelve a sentir eso si ella se va. Por ello trata de que regrese a su familia. Aunque esté en conflicto después por respetar los deseos de Nobu y permitirle que sea feliz, pero después piensa en Hachiko. Entonces está en esa controversia de cómo puede tratar bien a su familia y mantenerla unida sin herir a alguien. Cosa que no puede, porque no tiene sentido ese objetivo. Entonces es donde entra las crisis de ansiedad y la hiperventilación.